En el vídeo de hoy vamos a hacer el desempaquetado completo de esta pedazo de caja que es el Insta360 Flow. Vamos a ver qué es lo que incluye porque, oye, tiene muchas sorpresas ocultas y cosas que me han gustado un montón. Aparte de su diseño, todo lo que hay aquí dentro no hablamos de manuales o cosas que se van a quedar aquí, sino que van a ser aprovechables. Así que vamos a desempaquetar esta pedazo de caja que es mastodónticamente grande. En su parte frontal lo que podemos ver básicamente es Insta360 Flow, varios rótulos y un pequeño letrerito que dice de estabilizador de smartphone potenciado con la inteligencia artificial. Y es que si no has visto el vídeo completo en el que te hablo de todas sus características y sus posibilidades, te lo voy a dejar por aquí arriba para que puedas conocerlo a fondo. Ahora sí, vamos a movernos a uno de sus laterales donde ya vemos un montón de fotografías, cositas que podemos hacer al fin y al cabo con este gimbal, tanto para hacer viajes como para poder grabar en nuestro día a día, como para poder hacer vlogging. En definitiva, es un gimbal para poder estabilizar las imágenes, como bien sabes. En su parte trasera sí que vamos a ver todas las cositas que incluye, aunque no tendría demasiado sentido que las leyéramos con esos dibujitos, porque lo vas a ver dentro de este vídeo mucho más gráficamente. En otro de los laterales, las características principales, como nos tiene acostumbrados Insta360. Pero ya digo, eso no es lo importante está cuando abrimos la tapita. ¿Aquí qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues de frente este impactante diseño en transparente del gimbal en la parte izquierda. Bonito, precioso, elegante, prácticamente le va a gustar a cualquier persona. Nos deja ver parte de la circuitería interna del gimbal y déjame decirte que luce súper bien. Vamos a dejar el gimbal en este apartado de aquí y nos vamos al compartimento del lateral. Lo que podemos ver por aquí básicamente es una pequeña guía de uso del gimbal, de cómo podemos ponerlo, de cómo podemos arrancarlo, de cómo podemos empezar a utilizarlo. Bueno, le puedes echar un ojito y leerla o directamente ver del vídeo que te he comentado justamente antes, hablando de todas sus características y cómo empezar a utilizarlo de una forma correcta. Pero bueno, lo importante, si retiramos este pequeño cartoncito, lo que nos vamos a encontrar de primera mano es una especie de mochilita completamente transparente que vamos a poder utilizar para llevar este gimbal y es más, te lo voy a recomendar porque esa estructura plástica que tiene va a hacer que se proteja muy bien y no vayamos a dañarlo con ningún golpe. Esto es algo que yo he criticado un montón de veces de Insta360. Cajas súper bonitas, cajas súper interesantes, pero al fin y al cabo están ocupándome hueco en la estantería. Ahora mismo, gracias a esta incorporación de esta pequeña fundita, sí, la caja se va a quedar igualmente bonita en la estantería, pero esta vez tenemos algo útil, algo que podemos sacarle partido aparte de lo que hemos comprado como es el estabilizador. Así que nada, vamos a sacarlo de aquí. Esto está un poquitín justito, pero tirando hacia arriba sale muy fácilmente y te puedo resumir que todo va a ir aquí dentro. Aquí dentro vas a encontrar todos los accesorios posibles. La caja ya hemos terminado con el unboxing. Así de fácil y así de sencillo. Así que vamos a abrir esta pequeña cajita. Dejamos la caja a un lateral y abrimos este pequeño estuchecito, mochilita, bolsito, llámalo como quieras. Muy adaptado también a una de las últimas tendencias que se está creando, que es básicamente estuches o bolsitos transparentes. Muy molones y muy interesantes. Y antes de continuar, déjame decirte que si te está gustando este Insta360 Flow, te voy a dejar aquí abajo en la descripción los mejores precios, las mejores ofertas y los mejores packs que vas a poder encontrar en todo YouTube. Aquí abajo, link en la descripción. Abrimos por la parte superior y vamos a sacar esta cajita de aquí, porque vas a ver que el bolsito se nos va a quedar en esta parte del unboxing. La parte de arriba, magnética, fácil de utilizar, fácil de desempaquetar después y muy fácil de poder llevar, sobre todo útil, como bien te he dicho antes. Con la cajita en la mano ya nos hacemos a la idea de una cosa importante que viene y es esta de la parte superior, una luz para situaciones de baja iluminación, súper interesante. En la parte de abajo lo que estamos viendo son las pincitas para poder colocar ahí el teléfono móvil. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Vamos a empezar esto abriéndolo por la parte superior, por la parte de arriba. Y cuando abrimos esta cajita en la parte superior, lo que nos vamos a encontrar es un pequeño compartimento que incluye cables de USB-C a USB-C, es decir, para conectar el gimbal a un teléfono móvil con USB-C tradicional, para poder utilizar este gimbal como power bank, algo bastante único y exclusivo de este gimbal en particular, y también el mismo cable con un acabado en Lightning para el iPhone. También vas a ver una pequeña
esponjita o gomita de este tipo, no deja de ser una pequeña empuñadura de plástico que va a mejorar muchísimo más el agarre de este gimbal. Algo que me ha molado un montón y yo creo que en el momento que lo instale no lo voy a retirar en ningún momento, porque un mejor agarre y una mejor textura, yo por lo menos sí que estoy a favor de ello. Por último, una pequeña correíta para poder utilizar el bolsito como un bolso tradicional, ¿no? Como para poder llevar el gimbal en su interior. Algo, ya digo, que me ha gustado un montón. Pero bueno, vamos a lo importante. Vamos a sacar de esta pequeña cajita de cartón de aquí la lucecita. Y si te das cuenta, sale hacia adelante y es esta cosita tan pequeñita que vemos aquí. Una lucecita con dos botones en la parte superior. Uno para poder regular la intensidad y otro para poder regular la temperatura de color. En total, 3 posiciones para cada uno de los botones, un total de 9 posibilidades para poder configurar esta pequeña lucecita. Se abraza directamente a la pequeña pincita, por lo tanto, vamos a poder llevarla sin ningún tipo de problema. Y otra cosa también interesante es que podemos rotarla, tanto para si estamos grabando en selfie como si estamos grabando hacia adelante. Tan fácil como enchufarla al propio gimbal y así de fácil y así de sencillo. Pero esta cajita todavía tiene cosas. ¿Qué tiene por aquí? Los típicos manuales del gimbal para que se queden directamente en la caja, porque no conozco a nadie que los haya leído en ningún momento, pero sí que vamos a encontrar en su parte inferior la pequeña pincita, que esta la vamos a sacar por su parte inferior. Abrimos la parte de abajo, que también esconde algunas cositas, como por ejemplo un cable USB tipo C para poder cargar este gimbal, aunque ya digo, lo vas a utilizar más bien poco porque tiene una batería desorbitantemente grande y no se gasta en absoluto su batería. Y esto es algo muy positivo. Seguimos abriendo esta parte inferior y aquí, voilà, está la pequeña pincita para poder colocar en nuestro gimbal, para poder unir el teléfono con el gimbal. Y donde también en estas pequeñas hendiduras de la parte trasera es donde vamos a sujetar la lucecita que luego podemos utilizar con nuestro teléfono móvil. Se queda directamente aquí enganchada y no hace falta ni siquiera que llevemos ningún accesorio externo, complementos o nada por el estilo. Viene todo incluido en la propia caja. Pero bueno, nos hemos dejado lo más importante, ¿no? El gimbal. Vamos a sacar el gimbal de la caja con este flamante o impresionante diseño que incluye, con esa facilidad de uso. Que ya digo, si no conoces todas las funcionalidades que incluye este gimbal, pues lo tienes por aquí arriba en las cortinitas para que puedas echarle un ojito. Pero ahora puede que pienses, oye Álvaro, ¿dónde está lo que otros gimbal incluyen, como es un pequeño trípode? Pues el pequeño trípode lo tenemos integrado desplazando hacia abajo y también tenemos integrado el pequeño selfie stick para poder utilizar este gimbal con una pequeña extensión. Y si te das cuenta, ahora mismo no tengo conectado el teléfono y el gimbal aún así está encendido. Y es que sí, cuenta con todas las protecciones para que no podamos romper en ningún caso el gimbal, aunque lo encendamos sin ni siquiera tener el teléfono encima. Este ha sido el unboxing del Insta360 Flow, el nuevo gimbal para teléfonos móviles de Insta360, un gimbal que vamos a sacar un montón de partido gracias a todas y cada una de sus prestaciones que incluye. Bajo mi punto de vista, a día de hoy, el mejor gimbal del mercado para teléfonos móviles y que probablemente lo vayas a ver mucho dentro de este canal. Y nada más, nosotros nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Chao, chao.